Dios les bendiga, soy Israel Sánchez de Iglesia Cristiana Trillo Nuevo. Para mí es un privilegio servir y ministrar el día de hoy y todos los días de mi vida. Saludo a la Iglesia Digital, saludo a la gente presente. De verdad te doy gracias por el esfuerzo de estar atendiendo a un servicio de resurrección. Créeme que para mí arde mi corazón de alegría y de gozo ante esta situación. Muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa la resurrección de Jesucristo. Vemos la crucifixión, ciertamente algo tremendo que he tratado de exponer en mensajes anteriores, pero muchas veces no se nos hace el hincapié en lo que significó el poder de la resurrección. Así que en esta mañana en la que puedo escuchar el canto de las aves, en la que puedo ver salir el sol, para mí es un privilegio estar delante de ustedes y dar gracias a Dios por la resurrección e intentar mostrarte y enseñarte el poder que tuvo y tiene y seguirá trascendiendo este poder de la resurrección en nuestras vidas. Vamos a orar para darle gracias a Dios y vamos a encomendar este tiempo a la guianza del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias en esta mañana en la que celebramos una reunión de resurrección. Te pido que pongas tu palabra en mi boca, que me guíes, que traigas paz, que traigas poder, que la unción arda en el nombre de Jesús y que alumbres nuestros entendimientos, que puedas abrir nuestros ojos espirituales que para que podamos tomar tu palabra, la herencia que nos corresponde y podamos crecer en el nombre de Jesús. Bien, retomemos la importancia de la crucifixión. Hay muchas religiones, hay sectas, grupos fanáticos en los que han tenido una figura representativa como Buda, como Mahoma, algunos otros profetas, muchas religiones que me resultaría vano estar mencionándolas, sectas, y todas esas personas murieron, murieron y punto, se acabó su trascendencia física, su trascendencia espiritual. Dice la Biblia, está escrito para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Y el poder de la resurrección de Jesucristo, pese a que tal vez no tenemos muy en cuenta en ocasiones esto, y te puedo hablar de manera de testimonio. Yo en días anteriores estuve buscando predicaciones relacionadas con la resurrección, la trascendencia de la resurrección, el poder de la resurrección, y no encontré, realmente no encontré fundamentos cuando es un tema tan importante y tan poderoso en la vida de la iglesia. Si Jesús no hubiera resucitado, hubiera sido un mártir. ¿Qué es un mártir? Una persona que sufrió y murió por un fin, como los apóstoles más adelante, los discípulos de Jesucristo, la iglesia primitiva, y hasta la fecha sigue habiendo mártires. Vemos en la palabra más adelante un clamor, ¿hasta cuándo, oh Dios? Son gente que fueron mártires. Pero el poder de la resurrección de Jesús trasciende cada día, cada minuto, cada tiempo. La palabra, vamos a estudiar, vamos a intentar profundizar en el poder de la resurrección y para esto vamos a regresar a Mateo 16, cuando Jesús empezó a anticipar, y presta atención a lo que dice Mateo, dice versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos necesario, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Prestemos atención, repito, le era necesario padecer, morir y resucitar.
Vamos a hacer rápidamente una narrativa de Isaías 53. Recordemos que Jesús, en este momento en el que estamos de la serie, que es la resurrección, Jesús, dejamos el episodio anterior en que murió, fue las 7 palabras. El primer mensaje fueron días previos, después tenemos 7 palabras y el cuerpo de Jesús expira, el tiempo de Jesús estando en su ministerio físico termina. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu y termina su vida. Dice la palabra en Isaías 53, no hay parecer en él ni hermosura. Recordemos que estaba molido, es decir, hecho pedazos, que no se encontraba forma en su rostro, que había sido golpeado, vituperado, destruido físicamente. Recordemos el castigo físico de los látigos, el cargar la cruz, todo lo que representaba la agonía de estar en la cruz, de estarse asfixiando, de estarse lastimando las manos, lastimando los pies, la cruz, el letrero sobre su cabeza, algo tremendamente tremendo, fuerte, terrible, un malestar físico impresionante. Después de que muere Jesucristo, vemos que la gente que está a los pies de la cruz, un soldado grita, verdaderamente era el Hijo de Dios. Ante todas las situaciones y sucesos que se dieron en el momento previo y en el momento de la muerte de Jesucristo. Dice la Biblia y narra que algunos se golpeaban el pecho. Mucha gente reconoció en ese momento que habían matado al Hijo de Dios. Recordemos que cuando empezó el proceso de la crucifixión lo vituperaban, se burlaban de él. En este momento ya se había dado cuenta de la situación. Habían matado al Hijo de Dios y una celebración se estaba dando en el infierno. Traspasaron su costado con una lanza, recordemos, dice la Biblia, y mirarán al que traspasaron, una profecía que está por cumplirse. Salió sangre y agua, lo que significaba que Jesucristo ya había muerto. La Biblia narra desde un salmo que dice, Salmo 34:20, el Señor guardó todos sus huesos, ni uno de ellos fue quebrantado. En la crucifixión podemos ver que se cumple esta palabra, esta promesa. ¿Por qué? Porque a los dos que estaban a su lado, como era viernes, les rompieron las piernas. Recordemos que el castigo de la crucifixión hacía que se estuvieran asfixiando por la posición. Les rompían las piernas a los que estaban crucificados y como ya no podían hacer apoyo, se asfixiaban. Era una muerte rápida. Entonces les rompen las piernas a los dos ladrones de a los lados y a Jesucristo por eso lo traspasaron, porque vieron que ya había muerto. Entonces se cumple esa palabra de que a él no le rompieron ningún hueso. Y José de Arimatea, que era uno de los sacerdotes, un principal del grupo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, en secreto él amaba a Jesús, en secreto lo escuchaba, estaba a favor de lo que él predicaba y enseñaba. Así que él fue y reclamó, era un hombre poderoso económicamente hablando, y pide el cuerpo de Jesucristo a Pilato y se lo conceden. Y van y en un sepulcro nuevo meten el cuerpo de Jesucristo, lo envuelven según eh, costumbres del pueblo judío que eran envolver en cubiertas y con algunos perfumes el cuerpo de una persona, obviamente que había fallecido. Eh, y así se les dejaba en el sepulcro. Y esto fue lo que hicieron con el cuerpo de Jesús. Ahora, los fariseos y aquellos que odiaban a Jesús, al ver esto, pidieron que el sepulcro fuera custodiado. Dice la palabra que tenían temor y decían, no vaya a ser que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y salga aún peor. Te explico qué significa esto.
El enemigo siempre ha hecho imágenes de alguna persona, de alguien. Incluso cuando vemos la muerte en el Antiguo Testamento de Moisés, vemos a Miguel debatiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque Satanás lo quería, para hacer una figura de él, para hacer una representación, una imagen, que la gente se distara su atención de lo que era el contexto bíblico, la búsqueda de un Dios todopoderoso. Así ha pasado durante la trascendencia de los siglos. Incluso en una ocasión llegué a ver que se le hizo una pregunta a una inteligencia artificial muy poderosa. Y le decían, si tú fueras Satanás, ¿cómo le harías para distraer a las personas y al mundo de seguir y de conocer a Jesucristo? Y lo que contestó la inteligencia artificial fue lo siguiente, te lo parafraseo de manera muy rápida. Crearía diferentes religiones, atraería divisiones a la iglesia, traería chismes, costumbres erradas, es decir, lo que ha hecho Satanás durante siglos, engañar a la humanidad con diferentes temas, con diferentes personificaciones, personas, dioses falsos, imágenes. Entonces esto era lo que se temía. Erróneamente, los fariseos y la gente que odió a Jesús pensaba que los discípulos se iban a robar su cuerpo, iban a decir que había resucitado, porque Jesús había dicho que iba a resucitar, y que iban a hacer una imagen de él, y que iba a salir peor, que de ahí iba a fortalecerse su secta, su religión. Entonces pidieron la custodia de soldados frente al sepulcro. Y vemos en Mateo 28 que dice, pasando el día del reposo, recordemos Jesús fue crucificado en viernes, aquí ya era el domingo por la mañana, al amanecer del primer día de la semana, es decir, domingo, recuerden, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo él y los guardias, de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y ve esta respuesta, que esta frase trascienda en tu día y en toda la semana. No está aquí, pues ha resucitado. Después de esto aparece María Magdalena, después de esto aparece en el camino de Maús a otros dos, platica con ellos, dice su corazón ardía, no lo reconocían. Obviamente ya no era el cuerpo destruido, desfigurado. No, la Biblia no lo describe, sin embargo, sí hace inferencia a que no le reconocían. Después de platicar durante horas, le dicen, quédate, Señor, ya es tarde. Y en algún momento Jesús hace que se abran sus ojos espirituales y lo pueden reconocer y Jesús desaparece. Así que regresan a Jerusalén rapidísimo, decir, sí lo vimos, sí es cierto lo que dice María Magdalena. Y después le aparece a todo el grupo. Una semana después vuelve a aparecer a los discípulos, dándoles la gran comisión, dándoles instrucciones, platicando con ellos con amor. Vemos una narrativa en la palabra de que están pescando y él está en la orilla, que está preparando un pez. Vemos el amor de Jesús, vemos el tacto, la delicadeza de un Jesucristo resucitado, buscando a los discípulos, llamándolos con amor, buscándolos con esa pasión y con ese fervor, porque lo estaban esperando.
Así que quiero comentarte lo que dice 1 Corintios 15:14. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana vuestra fe. Es lo que te comentaba al principio. Si no hubiera resucitado, hubiera sido solamente un mártir. Y así como todas las otras religiones son vanas, como todos los distractores del enemigo son vacíos, nuestra fe no lo es. Jesús resucitó. Él nos trajo libertad, Él nos trajo sanidad. Recordemos que Él se ofreció por nosotros, por expiación. Recordemos que antes se ofrecían sacrificios, el pueblo lo hacía, el pueblo judío, de un animal, de la sangre. Jesús ofreció su vida, su sangre, por pecado, por el perdón de nuestro pecado, por nuestros errores. Él pagó, el precio de nuestra paz fue sobre Él. Nos trajo vida eterna, nos trajo una victoria espiritual, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Recordemos que Jesús declaró su victoria predicando en el infierno. Dice Efesios 4, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Apocalipsis 1 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso sí habla de la autoridad espiritual de Jesús. No sé si alguna vez te has puesto a pensar que Dios no tiene y no tenía que pedirle permiso a Satanás para nada. Muchas veces pensamos en una significación de una batalla entre el bien y el mal. Creo que no. Podemos ver en Job que Dios habla, dice, y vinieron ante él todos los hijos de Dios, incluso Satanás. Cuando Dios manda, incluso Satanás tiene que obedecer. Cuando Dios manda, el infierno entero tiene que obedecer. Así que no era una batalla entre el bien y el mal. Jesús vino a pagar por la raza humana. Jesús vino a pagar por ti. Vino a ser molido por ti y por mí. Él vino a cumplir la ley. Él vino a traer gracia. Él vino a traer ese amor por nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tenga vida eterna. Fue lo que vino a hacer Jesús, pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra vida. Dice la Biblia en Romanos 8, que el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos mora en nosotros. Él vivifica también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. En resumen, quiero terminar diciéndote que disfrutemos de las dádivas del Padre. Que disfrutemos de la salvación, de la resurrección, de que no estamos viviendo una vida de religión, sino vemos un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y tuvo el amor para venir a pagar por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que esté en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Recordemos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El motivo de la cruz fue la salvación de la raza humana. Vamos a orar para dar gracias y para terminar este tiempo. Tal vez un mensaje corto, pero me parece tan bello sentir la presencia de Dios. Tan bello sentir en nuestro corazón el recordar la vida de Jesús, la muerte, el sacrificio y la vida de Jesús.
quiero invitarte a que tengas presente eso. No era una lucha entre el bien y el mal. Era el Dios Todopoderoso pagando por tu vida. Todo lo puso por estrado de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Él llevó cautiva la cautividad. Él dio una gran comisión. Él cumple y su palabra trasciende. Así que quiero invitarte a rendir tu vida a Jesucristo cada día, a cumplir su comisión y a darle gracias a Dios, porque no vivimos una religión, sino una vida que fue el motivo de Dios al crear a la raza humana. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para estar con ellos. Todo eso se perdió cuando pecaron. Por el pecado de uno, todo se perdió. Pero por el sacrificio de Jesús, toda esa comunión fue recuperada. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Dios, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por la vida de Jesucristo. Te damos gracias por la resurrección. Te damos gracias porque no vivimos una religión más. Te damos gracias porque vivimos una vida de poder, un llamado de fuego. Declaramos que Jesucristo es el Señor. Declaramos que Jesucristo es nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esa vida en nuestra vida. Declaramos esa abundancia. Que esos ríos de agua viva corran en nuestra vida cada día. Ayúdanos y enséñanos a entender toda la herencia, todo el poder, todo lo que nos diste con tu muerte en la cruz y con tu resurrección. Que tu palabra y la resurrección trascienda en todos los días de nuestra vida, porque Él no está aquí, sino que ha resucitado.